Dice así: ¿hay algo que cultivar? Hoy en día escuchamos mucho sobre cultura. La cultura está bien cuando tienes algo que cultivar. Si se plantara un reloj, por ejemplo, no produciría muchos relojes pequeños. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no contiene la semilla de la vida. Pero si se plantan algunos guisantes o papas, ahí sí se obtendrá una cosecha. No permita que ningún hombre o mujer muera sin haber nacido del Espíritu de Dios. Primero asegúrese de tener esa naturaleza divina y luego cultívela. Amén. Bueno, no es palabra de Dios, pero algo tiene que ver, ¿no? Como que este Señor está hablando aquí, esta persona de que alguien podría sembrar relojes, ¿no? En esperanza, ay, me voy a hacer rico, voy a sembrar un reloj de oro y ahora se van a multiplicar 100 por 1, ¿no? Así como hay algo así, ¿no? Y algunos de la teología de la prosperidad del evangelio aprovechen eso, ¿no? Siembra, 100 por 1, ¿no? ¿Y qué siembran? Dinero, y piensan que el dinero se multiplica así. Dile que está a tu lado: no se multiplicará nunca. Nunca, porque los relojes no se multiplican y las monedas tampoco. ¿Qué se hace con las monedas? Se gasta. ¿Sí o no? Me viene a la mente ese chiste, ¿no? Un hombre, ¿no? Tomando la moneda y una piedra, ¿no? Rayándola ahí. ¿Qué está haciendo? Estoy gastando mi plata. Hemos escuchado esta mañana, vayamos a Isaías 8:16. ¿Tiene que ver con lo que estamos hablando? Sí, van a escuchar, van a darse cuenta. Sí tiene que ver. Tampoco voy a venir, digamos, con una anécdota de soncera nomás, ¿no? Por lo menos el Tony no me lo va a permitir. Me va a preguntar: ¿y Reina, qué has hecho ahí con esa anécdota? ¿Qué tiene que ver con lo que has hablado? Entonces ahora tiene que, el Tony por lo menos me va a exigir, ¿no? Pero algo tiene que ver. Ya vas a ver. Isaías 8:16 hemos compartido esta semana, ¿verdad? No sé quiénes han venido esta mañana. ¿No? Algunos han venido esta mañana también. Amén. Ya hemos leído estos versículos, o este versículo que decía el profeta Isaías: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y mencioné que el discipulado no es un invento de Jesús. No es Él quien se ha inventado, hacer discípulos, ¿no? Como que una novedad y nunca se había escuchado, qué tremendo método. Algunos hasta hablan de los G12 y el modelo de Jesús y todo eso. Y tengo que realmente aclararles, eso no tiene mucho que ver con Jesús al final. Jesús sí ha visto que es algo muy bueno para llevar adelante la obra de Dios, ¿no? Pero no es algo, digamos, así como que de Él nomás, ¿no? Y nadie antes había hecho esto, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que los antiguos filósofos griegos del siglo III y IV antes de Cristo también tenían sus discípulos, ¿no? Ellos eran maestros. Había algunas características. Jesús daba nuevas características al discipulado. Ahí sí hay diferencia. Y vamos a observar esas diferencias también esta noche. Y otra vez a través del profeta Isaías. Sí hay diferencias, pero no en el concepto de ser discípulos o de ser un discípulo, sino cómo lo llevó adelante Jesús el discipulado. Y cómo Él mismo era discípulo del Padre también. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando tú lees el Evangelio de Juan, puedes observar muy fuertemente, aunque no se da ese término así, pero uno se observa eso, que realmente Jesús, hombre,
se entendía a sí mismo como un discípulo del Padre. No sé si me haga entender. Por ejemplo, cuando él dice, todo lo que yo he visto en mi Padre, eso hago. Y todo lo que he oído de mi Padre, esto hablo. Eso es discipulado. ¿Entiendes? Eso es ser un discípulo. Entonces, no solamente recibía algunas enseñanzas y lecciones, sino realmente hacerse uno con lo que uno aprende para luego transmitirlo fielmente. Ahora, nosotros somos llamados, así como Jesús, un discípulo del Padre, nosotros somos llamados para honrar a Jesucristo y ser discípulos de Él. Amén. Nosotros somos discípulos de Jesucristo. Entonces, nosotros aprendemos de Él. Nosotros debemos aprender de Él qué debemos hacer y debemos aprender de Él qué debemos hablar. Jesús hacía y Jesús hablaba. En esas dos esferas, por decirlo así, Jesús promovía y llevaba adelante su reino y su señorío. Al decir el evangelio de los reinos, ¿no es cierto? El reino de Dios ha llegado, ¿no? Entonces él llevaba adelante el reino del Padre, el reino del Señor Jesucristo. Entonces, y eso, como hemos observado ya en la semana, la mejor forma es, él sabía que no va a llegar el fin muy pronto todavía, entonces para que la obra de Dios siga adelante, él hizo discípulos desde el inicio de su ministerio, no esperó hasta el final, digamos, parece que me voy a tardar, mejor empezaré a hacer discípulos. No, desde el comienzo Jesús escogió discípulos, los entrenó, luego los llamó, después de un año de discipulado con él, los llamó encargados, enviados, es decir, lo que usamos el término apóstoles, los envió para que ellos ya pudieran empezar a servir también a la obra de Dios. Entonces todo eso implicaba el ser discípulo de Jesús. Entonces hemos observado algunas características principales en la mañana de un discipulado genuino, del discípulo de Cristo. Y es interesante que el profeta Isaías es el primero en toda la Biblia que habla de esto, que utiliza el término, obviamente no el mismo término como los escritores del Nuevo Testamento en griego, obviamente Isaías utiliza el término hebreo, y en eso vamos a un poco enfocarnos en esta noche para que podamos aprender a través de ese término, de esa palabra que utiliza Isaías y el por qué utiliza Isaías ese término para referirse a discípulos de Yahvé, lo llama él todavía, y en el caso de Jesucristo, ya en nuestro caso, discípulos de Jesucristo. Amén. Pero los principios del discipulado, el profeta Isaías ya lo inició. Es decir, si alguien se inicia en el discipulado del reino de Dios, es Isaías. Es el profeta Isaías. No solo por esta razón, pero por varias razones. Por eso los conocedores de la Biblia llaman a Isaías, al profeta Isaías, el quinto evangelio, ¿no? Porque habla de Jesucristo mucho y muy anticipadamente. Isaías escribió sus profecías más o menos en el siglo octavo antes de Jesucristo. Antes de Cristo. 740, 730 años antes de Cristo, Isaías escribió sus profecías y sus enseñanzas. Los profetas no solamente tienen profecías como tal, sino enseñan. Amén. Entonces, aquí dice en Isaías 8:16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Vayamos por favor a cuál es el
el primer principio aquí en esta noche para Isaías, lo que es el discípulo. Hemos observado las características del discipulado. Vamos a observar las características de Isaías de los discípulos. Primer punto: guarda y atesora la palabra de Dios. Algo similar como hemos observado esta mañana, pero eso es un discípulo. Guarda y atesora la palabra de Dios. Eso significa justamente lo que hemos observado en la mañana, Isaías 8:16. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Esa es la clave para un discípulo. Escucha las palabras de Jesús, medita en las palabras de Jesús y las guarda y las atesora. Vayamos a Lucas 11, versos 27 y 28. Aquí vamos a observar la primera católica, y en la cual Jesús rechaza enérgicamente, y demostrando: así no es, señora. Así no funciona el reino de Dios. Ella pensaba que así funcionaba, sea católica. Y Jesús contradice diciendo: no es así. ¿Cómo es entonces? Decía en el verso 27, mientras él decía estas cosas, dice: una señora, aquí dice una mujer, de entre la multitud, levantó la voz y le dijo a Jesús: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿A quién hace referencia esta señora? A María. A María. ¿Qué hacen más que todos los católicos aquí, especialmente en Sudamérica? Adoran, o por lo menos honran sobremedidamente. Incluso dicen que no está muerta, no ha muerto, ha sido ascendida, etcétera, etcétera. O sea, veneran, dicen ellos, desmedidamente, digo yo, veneran desmedidamente a la madre de Jesús, enfocándose demasiado en ella, en vez de enfocarse con toda fortaleza en Jesucristo, el Señor y el Rey de nuestras vidas. María jamás ha querido ponerse en primer plano. El que tiene que estar en primer plano en nuestros corazones, en nuestras vidas, es Dios, es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén. Y eso justamente aclara Jesús aquí a esta señora. Aclara Jesús: no es bienaventurado el vientre que me trajo a este mundo. No es bienaventurado los senos que yo he tomado cuando era Jesús bebé. ¿Se dan cuenta? No, dice Jesús. Y él dijo, en el verso 28, él dijo: antes bienaventurado, en el sentido, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si María hace esto, es bienaventurada, pero no por ser mi madre. ¿Entiendes eso? No por ser mi madre es bienaventurada, sino por escuchar la palabra de Dios y por guardarla. Ahora tú y yo, no por venerar y honrar a la madre de Jesús vamos a ser bienaventurados. Tú eres bienaventurado y recibido en el reino de Dios cuando tú oyes la palabra de Dios y la guardas. Dile a que está a tu lado: cuando tú oyes la palabra de Dios y la guardas. Jesús también comparaba a los inteligentes en este mundo con una construcción de casa. ¿Se recuerdan esto? Decía Jesús: cualquiera pues que me oye esas palabras, las palabras del reino, cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, escucha mis palabras y las obedece. Dice Jesús: le compararé a un hombre prudente. Dile a tu lado: prudente.
Le voy a comparar, dice Jesús, a un hombre prudente. ¿Qué es en los ojos de Jesús un hombre prudente? Que edificó su casa sobre la roca. Eso es inteligente, dice Jesús. Ahora, Jesús no nos está dando aquí instrucciones de cómo construir casas, sino obviamente Él está apuntando aquí a una enseñanza muy importante. ¿Cuál enseñanza? ¿Qué es el discípulo? ¿Qué es el discípulo? ¿Cómo el discípulo debe moverse en el reino de Dios? Dice: cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Dile a que está a tu lado, no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Y ahí entendemos nosotros, claro, Cristo es nuestra roca, pero no solamente Cristo es nuestra roca, sino su palabra, y de guardar su palabra es nuestra roca también. No podemos nosotros desvincular a Jesús de sus enseñanzas. Eso hacen algunos hoy día. No, importante de Jesús, lo que enseñaba está en segundo plano. ¿Cómo? ¿Cómo? En segundo plano. Lo más importante es Jesús y sus palabras, no. Él ha venido con un evangelio. Amén. Él ni siquiera ha venido por sí. Hola, aquí estoy. Oh, bienvenido. Mucho gusto. Ahora ya me voy. ¿De qué nos hubiera servido un Jesús así, por decirlo así? Él vino con un mensaje. Amén. Él vino con una noticia. Él la llamaba la buena noticia, la mejor noticia. No podemos nosotros hacer de sus palabras algo aparte. Jesús es lo más importante. Sus palabras después. No, nada después. El inteligente, decía Jesús, es aquel que oye mis palabras y las guarda, las hace. Este es un hombre y una mujer del reino de Dios y ellos son bienaventurados. Amén. El profeta Isaías en 8:16 utiliza una palabra para discípulo. Y esa palabra en hebreo es limut. Limut. Diga que está a tu lado, limut. Para que lo seas, amén. Limut. Es una palabra que ha acuñado Isaías, que solo él nomás, lo utiliza esta palabra 4 veces en su texto, es decir, en sus profecías, en sus enseñanzas. 4 veces. De hecho, esta palabra limut no aparece muchas veces en la Biblia del Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea. De hecho, aparece solamente, ¿cuántas veces sería aquí? 4, 5, 7 veces, nada más, en toda la Biblia. Solo 4 veces lo utiliza Isaías. Y después ya no. Porque después es utilizado en otros significados que no viene, digamos, para entender el reino de Dios. Son más cosas administrativas y comparaciones. Por ejemplo, una vez aparece en el libro de Crónicas y otra vez, 2 veces aparece en el profeta Jeremías, pero en otros sentidos. Que no es relevante, voy a mencionarlo más adelante, pero que no son temas relevantes para el discipulado al cual entendemos nosotros. En cambio, el profeta Isaías sí da un significado al discipulado en Cristo, al discipulado en Dios. Amén. En el sentido como hoy lo recibimos. La palabra limut significa
En primer lugar, aprendiz. Dile a que está a tu lado, aprendiz. Aprendiz. Es decir, el limut, el discípulo, limut, es un aprendiz, es alguien que recibe conocimiento y o creencias de un maestro. Es decir, un limut es alguien, un discípulo es alguien que recibe enseñanzas, recibe conocimiento, recibe palabras y creencias de un maestro. Entonces es característico que alguien enseña a otro. Ese es el discipulado. No podemos hablar de un discipulado, por decirlo así, como de igual. No, todos somos iguales. Claro que somos todos iguales ante Dios, etcétera, etcétera. Pero para el discipulado, alguien tiene que enseñar a otro. ¿Entiendes eso? Alguien tiene que enseñar a otro. Es decir, es edificado el aprendiz, el limut, el discípulo, es edificado, es enseñado para comprensión y para ser entrenado para algo. Eso es un limut. Alguien que comprende lo que se le ha enseñado. Es decir, no son clases o enseñanzas incomprensibles que nadie entiende. ¿No? A veces, voy a aprovechar ahorita del Rodolfo, él es profesor de matemática, ¿no? Y a veces hay alumnos, ¿no es cierto? Y les cuesta, ¿sí o no? ¿No? Como que la matemática, como que no comprenden, ¿no? Entonces, el discipulado no es eso. No es, digamos, enseñar cosas difíciles, ¿no? Que el Rodolfo ahorita venía aquí, nos va a dar clases de matemática y nosotros ahí con interrogantes grandes en la cabeza. ¿De qué está hablando? ¿No? Y de repente nos está dando exámenes cuando estuvimos en el colegio y todos estamos ahí como que perdidos, ¿verdad? Viajando, ¿no? ¿Qué hace, no? El discipulado es que la otra persona pueda comprender, es decir, hay que ir viendo qué necesita aprender la otra persona. No podemos estar enseñando, por decir, por ejemplo, el Tonio no puede estar viniendo ahora, ya hermanos, los voy a discipular. Lo primero que tienen que aprender es griego. Eso podrás hacer cuando han entendido que es un discípulo y hace discípulos, se han entendido muy bien y quiere avanzar en el ministerio y quiere averiguar la Biblia bien y quiere ser un conocedor de las escrituras, etcétera, etcétera. Ahí podría uno enseñar eso, pero para el discipulado no es eso. José Carlos. No es eso. Sino es para comprender y para ser entrenado, para que el discípulo ahora pueda andar y caminar como discípulo. Ahora, tampoco es así como que hay predicadores nunca desafían a la congregación y a los hijos de Dios. Siempre les enseñan sobre el amor de Dios. Toda la vida aprenden del amor de Dios. Y lo tienen tan claro, sí, Dios nos ama. Y siguen escuchando el amor de Dios, el amor y todo el tiempo. ¿Y qué te enseña? No, es que Dios nos ama. O sea, ¿hasta cuándo vas a aprender siempre el mismo nivel, por decirlo así? Jesús, por ejemplo, nunca ha estado andando, hablándoles a las personas, Dios les ama. Dios los ama, no se olviden. Jesús nunca ha estado andando así, como hoy día en muchas iglesias cristianas hoy día. No suben de nivel, no suben de enseñar una siguiente lección, un siguiente desafío, para que puedan ser buenos discípulos y ser entrenados y lanzarlos, que ellos hagan discípulos. Si los mantenemos todo en un nivel bajo, en un perfil bajo de creyentes de una iglesia, si los mantenemos en un perfil bajo, claro, nunca van a discipular. Pueden tal vez traer gente, etcétera, etcétera, y se va a llenar la congregación, pero no va más allá. La iglesia de Cristo, como dije esta mañana, vive o sobrevive
de acuerdo si la iglesia ha entendido el hacer discípulos. Y el hacer discípulos, no solamente yo soy salvo y ya estoy agradecido al Señor, sino el hacer discípulos es sentir, yo quiero que otros también sean discípulos de Cristo. No solamente creyentes y salvos, como dije también en la mañana. No se trata que la gente sea salva. Tú vas a escuchar eso en muchas iglesias. Lo más importante es que la gente sea salva. En el Facebook está lleno de eso. Lo más importante es que la gente sea salva. Siempre me discuten de esto. Lo más importante es que la gente conozca a Dios y conozca su amor y sean salvos. Y yo siempre discreto, pues siempre discuto. ¿Por qué? Porque no es así. No es ser salvo. Dios no tiene interés en gente salva. Dios tiene interés en salvar a la gente para ser glorificado por ellos. Dios tiene interés en que la gente entre en su reino para que su gracia y misericordia sea alabada. Entonces, la gloria de Dios está en el centro, no tu beneficio, no tu salvación, sino la gloria de Dios. Y eso muchos evangélicos, discúlpame, no han captado, no han entendido. Ponen la salvación como la cabeza de todas las cosas, cuando no es así. La salvación es un medio por lo cual las personas que son salvos por Cristo pueden glorificar a Dios. Pueden ser genuinos discípulos justamente. Amén. A ver, observaremos cómo lo utiliza esta palabra limud, discípulo, el profeta Jeremías. Para que ustedes vean que no tiene nada que ver con, aunque el término sí nos aclara Jeremías, pero tal como lo usa el término, no tiene que ver con el discipulado en sí. Sí, la palabra nos aclara, eso nos ayuda Jeremías. Dice así, en Jeremías 2:24, observan, asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. ¿Qué tiene que ver ahora? Por eso lo que te dije, no tiene nada que ver con nuestro discipulado, ¿me entiendes? Pero sí nos aclara lo que significa la palabra limud y en qué sentido debemos nosotros entender esta palabra limud para nosotros como discípulos de Cristo. Aquí dice el asna montés del desierto, dice el asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. ¿Qué quiere decir? Que el asna montés no es extraño para ella, ¿no? Ella. Para el asna montés, Montés, no su apellido por si acaso, no, sino los montes quiere decir. Puede decir, hermana Asna Montes, por favor. No. El animalito, pensá en el animalito. La asna montés, ¿qué nos dice Jeremías? Está acostumbrada al desierto. No necesita acostumbrarse, ya está acostumbrada. Ya sabe vivir en el desierto. Ya sabe cómo tiene que moverse ahí, cómo va a encontrar refrescarse del calor, dónde va a encontrar agua, etcétera, etcétera. El asna montés en el desierto sabe cómo moverse ahí. ¿Por qué? Porque está acostumbrada, cultivada, ahí está la cultura, cultivada ya para el desierto, para la vida del desierto. Sabe cómo debe vivir en el desierto. No se queja viviendo en el desierto. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado. Dile a que está a tu lado, se ha acostumbrado.
Y ahí está. Y ahora tú me preguntas, ¿y dónde está la palabra limut ahí para discípulo? Acostumbrada. Ahí está la palabra limut. Acostumbrada. ¿Qué quiere decir limut entonces? El limut no es solamente una persona que aprende lecciones y es bien entrenado, sino es una persona, en el discipulado de Cristo ahora, es una persona que está acostumbrada a vivir en Cristo y vivir en el reino de Dios. Ya no se cuestiona, ya no se pregunta, ya no lo duda, ya no preguntonea todo el tiempo, Señor, ¿cuál vestido me pongo? ¿Cuál camisa me pongo? Sino ya sabe cómo debe vestirse en el reino de Dios. Está acostumbrada la persona porque es un discípulo del reino, es un discípulo de Cristo. Jeremías no habla del tema del discipulado en Cristo, pero sí nos aclara el término. ¿Me hago entender? El discípulo de Cristo es alguien que está acostumbrado. Por ejemplo, cuando los discípulos ya estaban bastante bien acostumbrados a Jesús, cuando Jesús los quiere mandar de vuelta, ¿se acuerdan de eso? Mi versículo preferido, Juan 6:66. Uy, versículo diabólico debe ser. Donde Jesús les dice, ¿quieren irse ustedes también? Y ellos ya no podían irse. ¿Por qué? Porque ya se habían acostumbrado a Cristo, ya habían entendido a Cristo, ya habían recibido a Cristo, ellos ya estaban viviendo en el reino de Dios y valoraron tanto esta nueva vida en Cristo que dijeron, no, ya no podemos irnos porque solo tú tienes palabras de vida para nosotros. Estaban ya bien discipulados. Estaban ya acostumbrados de ser discípulos, seguidores de Jesucristo. Es como Jesús nos dijera, oye, si quieres puedes volver al mundo. Claro, hay algunos que no están acostumbrados en el reino. Qué bueno, Jesús me da permiso. No, el discípulo bien acostumbrado en el reino de Dios va a decir, gracias Jesús por el permiso, pero prefiero que no. Quiero quedarme contigo. Ese es el genuino discípulo. Amén. Yo creo Jesús estaba testeando eso en ellos, ¿no? Estaba comprobando, a ver, ¿han entendido ya? ¿O están igualitos que los demás? Cuando se acaban los milagros, se van. Cuando se acaba la comida, se van. A ver, váyanse ustedes también. Ellos habían entendido ya. Ellos no estaban siguiendo a Cristo por los milagrotes y por la comida y por los peces y los panes, sino ya estaban siguiendo a Cristo por Él y por su reino. Amén, amén, porque ya estaban acostumbrados. Entonces, limut, el discípulo, es alguien que está totalmente acostumbrado o ambientado, cultivado en Cristo. Y cuando alguien está cultivado en Cristo, ha nacido de nuevo. Y he aquí va a dar fruto. ¿Entiendes ahora por qué se habla de la cultura o de cultivar? De estar en Cristo, como decía Jesús también, separados de mí nada podéis hacer. Pero el que se permanece en mí, su fruto va a mejorar y va a aumentar su fruto. Pero ¿qué tiene que pasar? Te tienes que acostumbrar al reino de Dios, de vivir en Cristo.
Y eso no es simplemente con un poquito venir a la congre, un poquito orar cuando tengo problemas, dificultades, sino tú tienes que discipularte en Cristo. Tú tienes que llenarte de Cristo. Tienes que realmente aprender de sus palabras, obedecer sus palabras, darte cuenta que vale la pena vivir en el reino de Dios. Vale la pena realmente vivir bajo el señorío de Cristo y acostumbrarte a esta nueva vida. Y ahí nada ya te va a separar de Él. Amén. Amén. Otra vez Jeremías. Les dije, dos veces lo utiliza Jeremías. Dice en Jeremías 13, verso 23, utiliza de nuevo la palabra limud también. Lo que utiliza Isaías como discípulo de Dios. Jeremías lo utiliza para otro asunto, pero que no es el asunto del discipulado, pero utiliza esta palabra y nos ayuda a comprender qué es un discípulo. Dice el verso 23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Aquí Jeremías utiliza el término limud en sentido negativo. Es decir, alguien está acostumbrado a hacer el mal. Eso también existe. Es más, así venimos todos a Cristo. Estamos acostumbrados a pecar, ¿sí o no? Acostumbrados a hacer el mal. ¿Nos sale más fácil o no que obedecer a Cristo o no? Y no hay que ser religioso para, no, a mí es fácil obedecer. Hay que tener cuidado. Voy a preguntar a Tony, ¿es cierto lo que dice la persona? O sea, debe ser aquí el mejor discípulo, ¿no? Nunca se congrega, no viene, solamente dice, es fácil, o sea, y después solo es hablador, pero no hace nada para la obra de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Generalmente, o normalmente, se dice la palabra, todos somos pecadores, ¿sí o no? Es decir, todos somos discípulos de este mundo. Y vaya, hemos aprendido bien nuestras lecciones. Y algunos hasta ni quieren dejar esta vida vieja. Están tan acostumbrados a hacer el mal y la vida del mundo, prefieren estar ahí. Abrazan un poquito algunas cosas del cristianismo, qué sé yo, pero nunca buscan discipularse, nunca buscan acostumbrarse a la nueva vida en Cristo. No se discipulan, no son entrenados, no quieren realmente vivir más firme en Cristo. Se mantienen ahí. Son esos los que dicen, por si acaso, ¿no? Es que no tengo tiempo, es que no, es que el uno, el otro, siempre hay algo. La pandemia, ¿no ves? No, es que la pandemia, hay que cuidar. Pero después miras en el Facebook cómo viajan, cómo festejan, cómo tienen reuniones familiares y con sus cuates, qué sé yo. Y cuando tú los llamas como siervo del Señor, oye, hermano, hermana, no, es que hay que cuidar, no, es que, no. Acostumbrados a hacer el mal, habituados en hacer el mal. ¿Qué es el discípulo? ¿Qué es el discipulado? El discipulado busca justamente esta costumbre de pecar, esa facilidad para pecar. El discipulado busca revertir esto. Amén. Busca revertir esta realidad en nosotros. No son aprender simplemente lecciones de memoria, sino es entrenarse, es desarrollar hábitos de vida en Cristo. Hábitos de vida en Cristo. Entonces, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra discípulo, limud, ¿qué significa? Significa entrenarse, es acostumbrarse a hacer un hábito. Eso es el discipulado.
Y ese significado se refería a Jesús cuando él dijo, id y haced discípulos. Acostumbran a la gente a vivir en Cristo. Acostumbran a la gente a vivir en el reino de Dios. No se conforman que hayan entrado. Tienen que habituarlos. Porque si no hacen esto, no van a dar fruto. ¿Sí o no? El discípulo que no está habituado en Cristo, acostumbrado a vivir la vida del reino, no va a dar fruto. Como el reloj, está muerto. Está muerto, no puede dar fruto. Pero si tiene vida en sí mismo, tú lo siembras y se va a multiplicar. Volvamos a Isaías. Hemos dicho, Isaías lo utiliza la palabra limud 4 veces. Creo que 2 veces ya lo tenemos. Aquí va la tercera. Isaías 50, versículo 4. Lamentablemente nuestra Reina Valera no siempre lo traduce como discípulo, pero yo lo voy a aclarar esto aquí. Debería traducir, por lo menos en los casos que se refiere al discipulado, así como tal, como Isaías, por ejemplo, nuestras Biblias deberían traducir la palabra limud tal como discípulo. Pero bueno, así están las cosas. Pero hay otras versiones de la Biblia. Dice en Isaías 54, dice 50, versículo 4. Ahí está. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Tienen la Biblia de las Américas ahí en la computadora? Muy bien, entonces muéstranos en la Biblia de las Américas. Ahí está. Aquí hay otra realidad. Aquí utiliza Isaías ya 2 veces la palabra limud. Y aquí se nos aclara un poco mejor. Donde la Reina Valera traduce sabios, la Biblia de las Américas traduce correctamente discípulos. Dice en la Biblia de las Américas, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. 2 características importantes comparte aquí Isaías. Por eso me parece casi una barbaridad que no lo traduzca claramente la palabra en la Reina Valera, cuando en hebreo, tal como Isaías ha escrito, está bien clarito, aprendiz, discípulo, escribe él, ¿no? Y la Biblia de las Américas también nos ayuda muy bien esta palabra, ahí está. ¿Por qué? Porque el discípulo tiene 2 características: sabe hablar y sabe oír. 2 cosas debe hacer todo discípulo. Debes saber oír, comenzamos por ahí mejor. Debes saber oír y debes saber hablar. El discípulo debe saber escuchar la palabra de Dios, tal como Jesús decía. No son bienaventurados los que me han dado a luz, sino bienaventurados los que escuchan como un discípulo. Amén. Y también bienaventurados los que saben hablar como discípulo. Entonces aquí realmente el profeta Isaías nos ayuda mucho. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo habla y oye la palabra de Dios. Eso es un discípulo. No podemos hablar de un discípulo y nunca abre su boca.
Solo el mudo no hablará, obvio. Pero buscará otras formas, ¿no? O escribir, o señas, discipulando a través de señas. Pero el discípulo de Cristo se comunicará de manera bien clara para que los demás entiendan. El discípulo de Cristo debe hablar. No hay discipulado si no hablas. Discipulado no es simplemente pasar lindo rato juntos, como por ejemplo hacer parrillada, jugar fútbol, jugar póker o lo que sea. El discípulo debe hablar la palabra de Dios. Está bien hacer parrillada, a mí me gusta. Me gusta jugar póker. Me gusta jugar billar y muchas otras cosas. Pero eso no es discipulado. Discipulado es cuando se enseña la palabra de Dios, cuando tú abres la boca y hablas como un discípulo habla. Ahí hay discipulado. Y hay discipulado también para ti en este caso cuando tú escuchas. No porque vemos películas cristianas, hay bonitas hoy día, allá somos siendo discipulados. Podemos hacer eso. A ustedes les gusta el cine aquí en la iglesia, ¿no ve? Está bien, pero cuidado, eso no es discipulado. Discipulado es cuando tú te llenas con la palabra de Dios. Amén. Y dice en el versículo 5, y mira, incluso hace esta oración. En las Biblias Américas realmente aparece como una oración a Dios. Que el discípulo pueda orar. No solamente hablar como un discípulo, sino el discípulo ora también al Señor y le dice: Señor, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Es una característica bien clara. Un discípulo está atento a su maestro. Un discípulo es alguien que es enseñable, porque escucha, porque atiende, le gusta escuchar. Mi pastor siempre decía: los discípulos son como los pollitos. No lo tienes que obligar a comer. Los pollitos vivos rompen su cascarón. ¿Y qué es lo primero que empiezan a hacer? Tic, 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 tic. Buscan comida. Y eso hace el discípulo. Al discípulo verdadero de Cristo no tienes que forzarle y obligarle. Mira cómo algunos se hacen jalar y obligar. Vengan, hermanos, ya pues, hermanos, los recojo en sus casas, los jalo, los visto su chamarra para que puedan venir aquí, les pago el pasaje, les doy ofrenda para que más encima vengan, les pago su recompensa. O sea, como jalando a la gente, ¿no? Como que eso no es discipulado. El discipulado es donde voluntariamente la gente entendida viene al discipulado porque saben que necesitan comer palabra de Dios y quieren ser entrenados. Esos son los discípulos. Porque han nacido de nuevo, porque han roto su cascarón y ahora tienen hambre de la palabra de Dios. Amén. Y oran: Señor, yo quiero escuchar como un discípulo escucha. Quiero estar atento a tu palabra, Señor. Es el Señor quien abre nuestro oído. Amén. Pero ¿qué es lo que muchas veces ocurre? Como dice el profeta Zacarías: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Me dieron la espalda, reclama Dios aquí.
y no quieren escuchar. Así se encontraba Jesús también con mucha gente. Cuando Él vino, ¿no es cierto? Él decía, Juan explica eso, el evangelista Juan dice, a lo suyo vino, mas los suyos no lo escucharon. Exactamente dice, no lo recibieron. Es decir, no lo escucharon. Es que no eran sus discípulos. Mas los que lo recibieron, los que le escucharon, les dio potestad de ser bienaventurados. Es decir, ser hijos de Dios. Amén. Es como Jesús cuando decía sobre ¿se recuerdan eso del sembrador? Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de esas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Siempre Jesús hacía este énfasis. Sus discípulos debían escuchar como discípulos, porque de lo contrario no servía. Deben escuchar como discípulos, como un discípulo oye. El discípulo es alguien que escucha y no se hace rebelde. Incluso Jesús decía estas palabras en Lucas 9:44, diciendo: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Hagan ustedes que mis palabras entren en su oreja. A ver, toma mis palabras y mételo en tu oído. Escucha bien mis palabras, decía Jesús. Algunas Biblias traducen correctamente diciendo: pongan mucha atención. No pueden estar desatendiendo la palabra de Dios. No pueden estar distrayendo. Por eso los rogamos aquí, por ejemplo, apagan celulares, ahí está, ¿no? Pongan modo avión, para que no te distraigas, para que pongas atención. Como decía Jesús, para que tú pongas sus palabras en tu oído. Amén. Es decir, ¿qué debes hacer con las palabras de Dios? Tú debes hacer que las palabras de Dios entren en tu corazón, entren en tu mente, y que las palabras de Dios te den vueltas ahí. Lo que Josué llamaba meditar en esas palabras día y noche. Que las palabras de Dios tienen que dar vueltas en tu cabeza para que produzcan, para que medites, piensas, te das cuenta lo que Dios te está enseñando. Amén. Jesús repetía una profecía, una palabra, una enseñanza del profeta Isaías que dice así: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Otra vez son los discípulos, no son los hijos en sí. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y mira cómo la Biblia textual, por si acaso la cuarta versión, la Biblia textual, la cuarta versión traduce: y todos tus hijos serán discípulos de Yahvé. Y esas son palabras que Jesús mismo ha repetido en el Evangelio de Juan 6:45. Decía Jesús: escrito está en los profetas, en Isaías exactamente, y serán todos enseñados, es decir, discipulados por Dios, por Cristo. Somos discípulos de Cristo. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, decía Jesús. El discípulo es alguien que aprende de Dios. El discípulo es alguien que es enseñado por Dios. Es decir, no hay discipulado si no hay enseñanza de la palabra de Dios, de la Biblia. Y eso es lo que tú puedes hacer. ¿Cómo tú puedes discipular a alguien? Siéntate con esta persona y dígale: leeremos juntos la Biblia.
Voilà, ya estás discipulando. Y leyendo juntos la Biblia, surgirán preguntas. Deja nomás la palabra de Dios que hable. Surgirán preguntas, ¿lo crees o no? Yo leo la Biblia y ya tengo preguntas y me lo marco y luego tengo que sentarme más a fondo, estudiar algo. Alguien dirá tal vez, no, pero pastor, usted ya estudió la Biblia y de vuelta, qué sé yo. No sé si de vuelta a estudiar la Biblia, pero sí creo que he estudiado mucho la Biblia. Pero a veces me topo con algo y digo, ¿y esto? ¿Y para qué así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y busco y profundizo. Y hago da vuelta en mi cabeza, ¿te das cuenta? Y busco qué han dicho otros anteriores de mí. Lo bueno es que tenemos 2000 años de cristianos. No estoy solo, como decía la carta a los hebreos. Tenemos una gran nube de testigos. ¿Y para qué existen esos testigos? Para que les pregunto Eneas, pues. ¿Te das cuenta? A veces nosotros queremos inventar la rueda de nuevo. Queremos inventar el cristianismo y no, así es. ¿Y por qué no preguntamos a los viejos? A los testigos. Algunos testigos que han llegado a la gloria en Cristo. ¿Por qué no leer algún libro de historia de la iglesia? Algo que pensaban ellos. Sirve mucho de repente, si algo no entendemos en la Biblia, preguntar a otros testigos que han vivido antes que nosotros. Amén. Amén. Por si acaso, el cristianismo existe recién desde el año, desde hace 22 años. Ya tiene más de 2000 años. Entonces hay mucha gente que podemos preguntar. Solamente es leer. Amén. Pero algo está claro, el discipulado es una enseñanza clara en la palabra de Dios. Si solamente es comer juntos, tomar tecito, comer queso, pan y tomar un café, es bonito y es agradable y es lindo y fomenta la amistad y todo lo que quieras, pero no es discipulado. Tú convertirás esta hermosa reunión en discipulado cuando abras tu Biblia. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Algunos hoy día tienen terror a abrir la Biblia en una reunión. Yo una vez recién convertido a Cristo, visité a un grupo que me invitaron ahí. Yo pensé que era un grupo realmente para leer la Biblia. Me invitaron ahí y llevé mi Biblia. Tenía mi Biblia, saqué de la mochila mi Biblia. ¿Y qué me dijeron? Ese libro no necesitas aquí. Yo digo, ¿pero qué hacen entonces aquí? O sea, ¿para qué se reúnen? O sea, para juntar, qué sé yo. Escúchame, yo por lo menos, yo no me he convertido a Cristo para tener amigos. Yo me he convertido a Cristo para conocer a Cristo. Y para ser su discípulo. Y para hacer otros discípulos. Si es algún invento tuyo que por eso has venido aquí, bueno, gloria a Dios, para ahora sépalo. Aquí Dios quiere que seas un discípulo de Él, no solamente un amigo de Kairos. ¿Entiendes? Un discípulo de Cristo. Amén. Y ahí otra vez nos van a ayudar los viejos. Hechos de los Apóstoles 15:35. Mira cómo ellos discipulaban a la gente. ¿Qué estaba en su mente? ¿Qué estaba en su corazón? No tenían otra cosa que en su corazón. Aquí en este caso Bernabé, Pablo y Bernabé. ¿Qué cosa? ¿Cómo discipulaban? ¿Se reunían? Sí. ¿Comían? Sí. ¿Jugaban fútbol? No sé, porque tal vez no había el fútbol todavía. Pero hacían seguramente muchas otras cosas hermosas de la vida, de la amistad. ¿Me entiendes? Está bien. Nadie está diciendo que está mal, pero no es discipulado. Discipulado es cuando traigas la palabra de Dios ahí y enseñas la Biblia, enseñas acerca de Jesús, de su reino. Mira lo que dice verso 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. Claro, porque la comida estaba rica ahí. Yo me quedaré en Sucre también porque ahora me gusta la comida de Sucre.
Cochabamba, ciudad de comida, dicen, ¿no? Sí, pero hay comida aquí en Sucre que no hay en Cochabamba. Quieren hacerlo allá, pero no saben. A ver, comer mondongo ahí en Cochabamba. Es una comida de bestias. Ay, los cochalas, mi hermana, ahorita. ¿Cómo has hablado allá? Mira lo que dice 35. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, no por la comida. Continuaron ahí en esa ciudad enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Por eso estaban ahí. Amén. Y el apóstol Pablo siempre tenía este afán. Siempre tenía el mismo afán. Los que le visitaban, ¿qué hacía con ellos? Ah, qué bien que me han visitado, me han traído naranjas, oh, qué rico. Ah, pueden irse. No, siempre aprovechaba, reunión que tenía Pablo, aprovechaba para discipular a las personas. Porque él había entendido hacer discípulos es el corazón de la iglesia, es el corazón del cristianismo. Amén. Decía Hechos 28, 30 y 31, aunque ahí lo tienen también pegado. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Tal vez le visitaban con naranjas, con frutas, con kiwi, aunque lo dudo, pero digamos con algo, con pan, tal vez con refresco. No sé si con algún rico vinito, no lo sé. Pero le visitaban. Y él sabía al final también por qué le visitaban. Especialmente los que volvían a visitarlo. Cuando alguien le visitaba solo una vez, Pablo ya sabía, ¿por qué no viene? Ah, yo ya sé por qué no viene. Porque a mí me gusta discipular. Y a veces a algunos no les gusta. Les gusta la comelona. Le gusta los juegos. Le gustan las películas. Pero cuando empieza a abrir la boca y la Biblia, pero a Pablo no le importaba. ¿Qué hacía Pablo? Los que le visitaban. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Eso es hacer discípulos. Ese es el corazón de la iglesia cristiana. ¿Por qué comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles así? Porque es el corazón de la vida cristiana. Hacer discípulos, predicar el reino de Dios, el señorío de Cristo a los demás. Amén. Nos pongamos de pie, por favor. Señor, te damos muchas gracias en esta noche y por ese tiempo nuevamente. Pero no me he venido simplemente para festejar aquí 22 años, etcétera, etcétera, sino siempre aprovechando la oportunidad de entregar tu palabra, Señor. Eso es lo central. Lo demás también podemos disfrutar, pero lo importante es, Señor, ser entrenados como discípulos delante de ti, para que nosotros también podamos discipular. Permítanos, Señor, en este fin de semana, a todos y cada uno de nosotros, entender este principio de tu reino, que el corazón de la vida en ti, el corazón de tu pueblo y de tu iglesia, es este mandato, lo que tú has entregado: haced discípulos, haced discípulos. Eso queremos hacer, Señor. Entrenar, enseñar, abrir la boca, abrir la Biblia para hablar de ti, para hablar de tu reino, para hablar de tu señorío, para acostumbrarme a mí a la vida en tu reino y para ayudar a otros que pueden habituarse y cultivarse en el reino de Dios. Gracias, Señor. Amén.